Muchos no saben esto, pero Cristian Nodal y yo nos divorciamos hace más de... No tenemos, la verdad, que un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados. 3, 2, 1. A ver, mis amores, ¿ya se enteraron de la bomba que tronó en el mundo del espectáculo mexicano y latino? Porque lo que pasó no es cualquier cosita, no. Esto es una novela que ni Thalía en sus mejores tiempos habría imaginado. Y claro, aquí en la Casa del Chisme estamos listos para destripar cada detallito, como cuando le quitas la carnita al tamal para ver si no se quedó pegado al olote. Resulta que tenemos al mismísimo Cristian Nodal metido en un berenjenal que él solito se armó. O sea, ni falta le hacía a alguien que lo empujara, el señor se aventó clavado al desmadre. Todo comenzó con esa famosa entrevista que dio con la periodista Adela Micha. Sí, esa señora que siempre tiene cara de que ya se sabe todos los secretos antes de preguntarlos. Pues ahí, en ese espacio que supuestamente era para limpiar su imagen, mi Cristian se terminó echando la soga al cuello, y no con una cuerdita de esas bonitas de charro, sino con un mecate rasposo que lo dejó marcado del cuello hasta el orgullo. Imagínense la escena, Nodal sentado tratando de verse tranquilo, como diciendo, aquí no pasa nada, yo tengo todo bajo control. Pero nanay, desde que abrió la boca se notaba que algo no cuadraba. Se contradijo más veces que político en campaña. Una frase aquí, otra allá, y el público nada tonto empezó a sacar las cuentas. Y tómala, los números no daban. Él dijo muy orondo que terminó con Cazzu el 8 de mayo y que luego, como por arte de magia, ya estaba besuqueando a Ángela Aguilar el 14 del mismo mes. O sea, que 6 días le duró el luto, pero espérense, que ahí no acabó, pa' finales de mayo ya andaban casándose en Roma como si fueran los mismísimos Romeo y Julieta en Fast Track. Por favor, ni los pedidos express de Shein llegan tan rápido, mis amores. Y aquí entra nuestra reina, la señora de la clase, la señora del estilo, la señora de la calle, Cazzu. Porque mientras Nodal andaba haciendo malabares para justificar lo injustificable, ella se quedó tranquilita, sentada en su trono de dignidad, afilando la pluma para soltar la respuesta más elegante que se haya visto en años. Y claro, la soltó como quien tira un dardo directo al corazón. Subió una historia con una frase de su canción que dice, el amor y la calle se parecen porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle y mucho menos del amor. Santo chile habanero con chamoy. Eso no fue una indirecta, eso fue una cachetada con guante blanco, una que hasta los haters tuvieron que aplaudir. Y ahí es donde yo digo, miren cómo es la vida. Mientras Nodal se desgastaba dando explicaciones chafas, Cazzu le dio la vuelta a la tortilla con una sola frase. Ni gritos, ni dramas, ni lágrimas de cocodrilo, solo clase. Pero vamos por partes porque aquí hay carnita para rato. El karma servido en plato de barro primero. Ustedes creen en el karma porque después de lo que pasó uno diría que el karma anda trabajando horas extras. Nodal, con todo y sus lujos, se colgó de la lámpara en esa entrevista. Se veía nervioso, incómodo, como cuando uno dice una mentirita blanca y luego tiene que inventarse 10 más para sostener la primera. Nada más que aquí no eran mentiritas blancas, eran bombas nucleares que le explotaban en la cara en tiempo real. ¿Y qué pasó? Pues el público ese que nunca perdona y que siempre trae el ojo más afilado que cuchillo de carnicero le cachó todo. Las fechas no cuadraban, los gestos lo delataban. Y para acabarla se echó la puntada de victimizarse. Que si campañas pagadas contra él, que si no lo entendían, que si pobrecito. No, mi rey, aquí nadie te compró esa historia. Mientras tanto, Cazzu, con todo el dolor de haber sido engañada, mostró lo que muchas mujeres en su lugar harían: dignidad. En vez de entrar en pleito, de rebajarse a su nivel, ella usó su arte, su música, sus letras. Y miren, eso caló hondo porque la gente lo sintió auténtico. No como esas entrevistas arregladas donde nomás se la pasan justificando lo injustificable. La dinastía Aguilar en crisis. Aquí es donde la cosa se pone todavía más sabrosa porque la entrada de Ángela Aguilar al drama no fue cualquier cosa. La princesita de la dinastía Aguilar, esa familia que siempre presumía ser el ejemplo de tradición, valores y respeto, de repente quedó embarrada en un escándalo de proporciones bíblicas. Y claro, los Aguilar no se iban a quedar callados. El papá, don Pepe Aguilar, anda como gallo en pelea, defendiendo a su hija y a su yerno como si fueran santos incomprendidos. Pero lo curioso es que entre más habla, más la riega.
contestando comentarios sarcásticos en redes tratando de minimizar todo, pero se le nota el nervio. Como cuando a un papá lo cachan que su chamaco sí rompió la ventana jugando fútbol y todavía quiere negar la evidencia. Y lo más sabroso, Emiliano Aguilar, el hijo rebelde de Pepe, decidió meter su cuchara en el caldo. ¿Qué hizo? Se fue a TikTok y preguntó: para ustedes, ¿qué es poner el cuerno? Háganme el favor. Eso no es un comentario inocente, eso es un misil dirigido directo al rancho Aguilar. Y para colmo empezó a darle like a todos los comentarios que se burlaban de su hermana y del nuevo matrimonio. Hasta se reía con emojis de carcajadas. Imagínense la cena familiar. Pepe jalándose los pelos, Ángela molesta y Emiliano riéndose mientras se sirve otro plato de frijoles charros. Cazzu, reina de la clase y la dignidad. Regresando a nuestra heroína de esta historia, lo que hizo Cazzu no solo fue tirar una indirecta fina. Fue una declaración de principios. Fue decirle al mundo: miren, a mí me traicionaron, me dolió, pero aquí estoy, de pie, fuerte, sin perder la cabeza. Y eso, mis amores, es algo que a la gente mayor de 30 bando que ya vivió decepciones amorosas, le llega al corazón. Porque todos sabemos lo que se siente que te rompan el alma y todos hemos soñado con responder con esa elegancia que solo da la seguridad y en una misma. Ella habló en una entrevista con El País y lo dejó claro, se enteró de la boda de Nodal y Ángela igual que todos nosotros por las redes. Nadie le avisó, nadie le tuvo la decencia de prepararla. Un día se levantó y ¡pum!, descubrió que el padre de su hija ya estaba casado con otra. ¿Se imaginan el dolor, recién salida del parto, cuidando a su bebé y enterarse de semejante traición? Pero ni así perdió la clase. Y aquí, mis chismosos consentidos, es donde la historia se transforma. Porque ya no se trata solo de quién anda con quién, de quién engañó a quién. Se trata de dignidad, de valores, de cómo decides enfrentar la vida cuando te tiran al piso. Y en ese ring, Cazzu salió más fuerte que todos los Aguilar juntos. El público ya eligió bando en esta era de redes sociales donde todo se sabe y nada se borra, la voz del pueblo es la que manda. Y adivinen que la gente se fue con todo contra Nodal y Ángela. Los memes llovieron como tormenta de verano. Chistes, burlas, críticas. No porque hubiera una campaña pagada como Nodal quiere hacer creer, sino porque la gente no es tonta. Todos vimos quién quedó con clase y quién quedó como un cirquero. Cazzu se volvió un símbolo, una voz para todas esas mujeres que han sido engañadas y que buscan un ejemplo de cómo salir adelante sin perder la dignidad. Y eso, mis cielas, no se compra con dinero, ni con apellido famoso, ni con campañas de relaciones públicas. Eso se gana con hechos. Miren, mi gente de la Casa del Chisme, si en el primer segmento nos dimos el gusto de calentar motores con todo lo que estaba sonando alrededor de Nodal y Ángela, ahorita vamos a entrar a esa parte donde uno dice: a ver cómo está la cosa, ¿nos quieren ver la cara o qué? Porque entre más se rascaba, más inconsistencias salían, como si esto no fuera una historia de amor, sino un libreto de telenovela que alguien escribió a la carrera. Las fechas que no cuadran ni con milagro. Resulta que cuando empezamos a poner en orden la cronología de Nodal y Ángela, todo se empieza a ver como calendario de secundaria, rayado, tachado y con huecos que nomás no cuadran. Por un lado, Nodal decía en entrevistas que estaba soltero desde hace meses antes de lo de Ángela, que porque había decidido enfocarse en la música, en la familia y en su hija. Eso lo repetía como mantra, hasta parecía discurso de político en campaña. Pero oh sorpresa, en las mismas fechas en las que juraba estar dedicado a la vida artística, ya había fotos donde se le veía demasiado cerca de Ángela en eventos privados. La bronca no es que anden, porque eso ya lo sabíamos todos y qué bueno que se quieran, la bronca es que se pintaba una historia muy diferente. Como si quisieran vendernos la idea de un romance repentino, casi virginal, cuando en realidad llevaba meses cocinándose. Un ejemplo clarito: en marzo Nodal juraba que no tenía tiempo para el amor, que todo su corazón era para su hija. En abril, ¡pum!, Ángela soltó que tenía un nuevo motivo para sonreír. Y para mayo ya los medios decían que hasta anillo había de por medio. O sea en qué momento se saltaron 3 capítulos. No estamos en Netflix, pero mínimo que nos den continuidad. Y ahí es donde la raza empieza a sospechar si se manipulan las fechas, que más están escondiendo. La entrevista de Ángela que desapareció como acto de magia, pero lo más raro, y aquí es donde el chisme se pone como para sacar palomitas, fue esa famosa entrevista de Ángela que salió en un medio digital y que a los pocos días ¡zas!, desapareció. En esa charla Ángela supuestamente hablaba de cómo había empezado a salir con Nodal, de lo difícil que era la atención mediática y hasta soltaba un par de frases que no dejaban muy bien parado al intérprete de Botella tras Botella.
pero mágicamente cuando la raza quiso volver a revisarla ya no estaba. Como cuando subes una foto con tu ex y luego la borras, pero el internet ya la guardó para siempre. Así pasó, varios fans ya tenían capturas y esas capturas circularon más rápido que mensaje de WhatsApp en grupo de tías. Lo que levantó sospechas fue el silencio de ambos. Ni Ángela ni Nodal salieron a aclarar si la entrevista era real o fake, si la quitaron por error técnico o por presión de alguien. Y si algo hemos aprendido en este canal es que cuando no hay aclaración casi siempre hay control de daños. O sea alguien movió palancas para que esa entrevista no siguiera dando vueltas porque lo que se decía ahí no encajaba con la narrativa bonita que querían proyectarla de amor puro sin antecedentes, casi sacado de un cuento de hadas. La autopsia en Sale el Sol, y para acabarla no podía faltar el toque televisivo de esos programas mañaneros que viven del jugo del chisme. En este caso Sale el Sol se aventó la puntada de hacerle literal una autopsia mediática a la relación. Ahí con toda seriedad, como si fueran forenses, empezaron a analizar las fotos de cuando supuestamente apenas se estaban conociendo, los tiempos en que coincidían en presentaciones, los likes y comentarios en redes, y hasta sacaron gráficas de cómo había cambiado el comportamiento de Ángela en Instagram, como si de verdad estuvieran en un laboratorio desmenuzando evidencias. El panel de opinólogos con cara de "aquí descubrimos la verdad" llegó a la conclusión de que había hilos ocultos en toda esta historia. Que si la ruptura con Cazzu fue mucho antes de lo que se dijo oficialmente, que si la cercanía con la familia Aguilar influyó y que si en pocas palabras la relación con Ángela ya estaba cocinada desde hacía rato. Y claro, ese tipo de análisis en tele abierta termina teniendo dos efectos. Alimenta la duda en el público porque la narrativa oficial ya no cuadra con lo que se muestra en pantalla. Pone presión en los involucrados porque cada aparición se convierte en un examen público. La narrativa contra la realidad, aquí es donde está el verdadero corazón del chisme, la diferencia entre lo que nos quieren contar y lo que realmente pasó. Porque ojo, no se trata de juzgar si Nodal hizo mal o no en rehacer su vida. Eso es bronca de cada quien. Lo que sí cala en la raza es sentir que te están mintiendo, que te quieren vender un cuento que no coincide con los hechos. Y eso en la cultura mexicana del chisme es imperdonable. La raza no se enoja de que tengas otra novia, se enoja de que la historia esté mal contada. Que si primero dices estoy solo y al rato sales con anillo, pues obvio la gente va a sospechar. Y más si andas borrando entrevistas y si en la tele ya te hicieron autopsia. ¿O coincidencias o estrategia? La pregunta que nos queda en la casa del chisme es: ¿estas inconsistencias son producto de coincidencias, de que cada quien dice lo que quiere y como quiere? ¿O hay un plan detrás para controlar cómo se percibe todo esto? Porque si nos vamos a la teoría de la estrategia, tiene sentido. Ajustas fechas para que la relación se vea más limpia. Quitas entrevistas que no ayudan a la imagen. Y dejas que programas de tele hagan el trabajo sucio de especular, porque así si algo se confirma ya no cae tan de golpe. Una jugada arriesgada, pero al final el público es quien arma el rompecabezas. Y la verdad, la gente de más de 30 años que ya tiene callo en estas cosas no se traga tan fácil la versión oficial. Que hasta ahora la trama parecía complicada, el verdadero giro de la historia llegó cuando la conversación se desplazó hacia un terreno mucho más íntimo, las familias, porque en todo este juego de declaraciones, fechas que no cuadraban y entrevistas que se borraban mágicamente, había un punto que inevitablemente iba a salir a flote: la niña de Nodal. Y aquí es donde las cosas dejaron de ser simples chismes de farándula y se transformaron en un campo minado. Pensemos un momento, la relación entre Nodal y Ángela Aguilar ya estaba bajo la lupa pública desde que se confirmó, pero cuando apareció la figura de la hija que Nodal tuvo con Cazzu, el relato cambió por completo. No era solo una cuestión de parejas, de rupturas y reconciliaciones. Ahora había una menor de por medio. Y lo más inquietante no fueron las declaraciones públicas, sino los silencios incómodos que comenzaron a rodear este tema. El papel de las familias, la primera en reaccionar de manera indirecta, fue la familia Aguilar. Los Aguilar no son una familia cualquiera, son un clan con un peso histórico en la música mexicana, con una imagen pulida casi impecable que han sabido cuidar durante décadas. Cada movimiento, cada palabra, cada presentación pública está pensada al milímetro. Cuando Nodal apareció junto a Ángela, el público esperaba alguna especie de comunicado familiar, una bendición, una señal de aprobación, pero lo que se notó fue lo contrario: silencio. Y no un silencio cualquiera, sino ese silencio que huele a estrategia, como si hubieran decidido que lo mejor era no meterse, al menos no de forma directa. ¿Y qué pasó del lado de la familia de Cazzu? Aquí la historia fue distinta. Mientras los Aguilar optaban por la prudencia, la madre de Cazzu comenzó a lanzar mensajes en redes sociales sutiles pero cargados de veneno. No hacía falta nombrar a nadie, no hacía falta señalar con el dedo.
Cada frase parecía escrita con bisturí, apuntando directamente al orgullo de Nodal, recordándole que había una responsabilidad mucho más grande que cualquier romance fugaz, la crianza de su hija. La niña como punto de quiebre, y fue ahí cuando la prensa empezó a clavar el dedo en la herida. ¿Qué pasaba con la niña? La pregunta era inevitable, porque el calendario no perdonaba. El romance entre Nodal y Ángela parecía avanzar como si no hubiera nada más en juego, mientras la niña, que apenas llevaba unos meses de nacida, quedaba relegada a un segundo plano en el relato mediático. Pero entonces ocurrió algo extraño. De un día para otro, en el programa Sale el Sol, lanzaron un reportaje que muchos describieron como una especie de autopsia emocional del caso. Y la palabra autopsia no es exagerada. El tono fue quirúrgico, como si hubieran decidido desmenuzar no solo la relación de Nodal, sino también su rol como padre. El reportaje incluía entrevistas con psicólogos infantiles, con especialistas en dinámica familiar, incluso con abogados de familia que hablaban de lo que significaba legalmente que un padre se distanciara tanto de una hija en plena etapa de apego. Todo, por supuesto, sin mencionar directamente nombres, pero todos sabían a quién se referían. Lo inquietante es que después de aquel reportaje, varios fragmentos desaparecieron de las plataformas digitales del programa. Otra vez, el patrón se repetía: material que aparecía, que generaba revuelo y que luego era eliminado sin explicación, como si alguien desde algún lugar estuviera decidiendo qué debía quedar registrado y qué no. El eco en redes sociales. Si la televisión intentaba manejarlo con pinzas, las redes sociales hicieron exactamente lo contrario. Los usuarios comenzaron a recopilar cada fragmento de video, cada comentario suelto, cada indirecta. Se formaron verdaderos expedientes digitales en cuentas de fans donde se contrastaban imágenes, fechas, capturas de pantalla. Uno de los argumentos más repetidos en redes era simple y brutal: si Nodal tiene tiempo para andar viajando y dando conciertos con Ángela, ¿por qué no lo tiene para estar con su hija? Esa línea, repetida hasta el cansancio, se volvió casi un mantra en Twitter, TikTok y Facebook. Y lo más sorprendente fue cómo esa narrativa comenzó a permear incluso en medios internacionales. Artículos en revistas de espectáculos de Estados Unidos y Latinoamérica comenzaron a retomar la pregunta de manera abierta. La niña de Nodal, sin haber aparecido jamás en cámara ni haber pronunciado una palabra, se había convertido en el personaje central de una novela mediática que ni siquiera había elegido protagonizar. El factor cultural, pero aquí hay algo más profundo, algo que explica por qué este tema caló tan hondo en la cultura latinoamericana. La figura de la familia es intocable. Puedes equivocarte en lo laboral, puedes caer en escándalos amorosos, pero cuando se trata de hijos, la exigencia pública es otra. Hay un mandato invisible, una especie de contrato social que dicta que lo último que puede descuidarse es la paternidad. Y ese fue el error de Nodal, haber permitido que la conversación se desviara hacia esa grieta. Porque mientras su relación con Ángela podía ser entendida como un asunto privado, el rol de padre no. La gente lo miraba con lupa y cada ausencia, cada silencio, cada evasiva se convertía en prueba de un supuesto abandono. Las contradicciones familiares. En medio de todo esto comenzó a circular otro detalle extraño, versiones encontradas sobre el contacto de Nodal con la niña. Algunos periodistas cercanos a la familia de Cazzu aseguraban que Nodal había estado presente en los primeros meses, incluso que había hecho viajes express para verla. Pero otros sostenían lo contrario, que el distanciamiento era evidente y que había un acuerdo tácito para no exponer demasiado esa ausencia. Lo curioso es que ninguna de las dos familias salió a aclarar nada de manera oficial, ni los Aguilar ni los parientes de Cazzu. Cada lado jugaba su propio ajedrez, pero ambos coincidían en una cosa: proteger la imagen pública, aunque eso significara dejar que las especulaciones crecieran sin control. El silencio como estrategia. ¿Y qué pasa cuando hay silencio? El vacío lo llena el público. Cada rumor se transforma en certeza, cada hipótesis en verdad incuestionable. Y así fue como la narrativa de que Nodal había elegido a Ángela por encima de su hija se fue consolidando. Nadie la confirmó, nadie la desmintió, pero todos la repitieron. Incluso se viralizó una frase atribuida falsamente a Pepe Aguilar, donde supuestamente decía que la familia Aguilar no se mete en pleitos ajenos. Aunque nunca pudo comprobarse que esas palabras fueran reales, circularon como pólvora y reforzaron la idea de que había una tensión silenciosa entre los clanes. El desenlace incierto. Lo cierto es que hasta hoy no hay una respuesta clara. La niña sigue siendo un tema intocable en entrevistas. Nodal evita mencionarla más allá de lo mínimo indispensable, y tanto Ángela como Cazzu han preferido mantener un perfil reservado al respecto. Pero en la opinión pública, el daño ya estaba hecho. La imagen de Nodal como artista apasionado quedó atravesada por la percepción de un hombre que en medio de un torbellino amoroso parecía haber relegado lo más importante. Y lo más inquietante es que este relato no lo construyeron sus enemigos ni sus críticos más feroces. Lo construyeron los silencios, los vacíos
vacíos las piezas que faltaban en una historia que nunca terminó de contarse completa. La historia de Cristian Nodal, Ángela Aguilar y todo lo que se tejió alrededor de esa relación, rumores, contradicciones, entrevistas borradas, apariciones y desapariciones de testimonios, parecía en un inicio un asunto casi exclusivo del entretenimiento mexicano. Era el típico tema de sobremesa en programas de revista, de análisis de espectáculos o en las pláticas familiares donde siempre hay alguien que comenta: ¿ya viste lo último de Nodal? Pero llegó un punto en el que la bola de nieve rebasó los límites del país. De repente el escándalo no solo estaba en Sale el Sol, en Ventaneando o en los titulares de TV Notas. Ahora empezaba a aparecer en espacios internacionales, en portales que jamás se habían preocupado por la farándula mexicana y que de pronto veían en esta historia un material demasiado jugoso para dejarlo pasar. El efecto CNN y Billboard, la internacionalización del chisme, el primer campanazo fuerte vino de Estados Unidos. No fue la prensa amarillista de Miami, acostumbrada a seguir cada paso de los artistas latinos, sino portales de información más serios los que dieron un giro inesperado. CNN en español publicó una nota breve, pero contundente, donde destacaba las inconsistencias mediáticas en torno a Nodal y Ángela. La palabra inconsistencias fue clave, porque mientras en México se hablaba de amoríos, rumores y celos, en la nota de CNN se le dio un matiz de investigación. Hay declaraciones que no cuadran, hay entrevistas que desaparecen, hay tiempos narrados por los protagonistas que no coinciden. Con ese simple giro, el tema dejó de ser un chisme y comenzó a perfilarse como una historia de manipulación mediática. Al poco tiempo, Billboard Latino retomó el caso, pero su enfoque fue distinto. Lo enmarcó como un ejemplo del fenómeno celebrity culture en Latinoamérica, comparando a Nodal y Ángela con dinámicas que en su momento protagonizaron artistas como Britney Spears, Miley Cyrus o más recientemente Rosalía. Lo que antes era visto como cosas de revistas de espectáculos empezó a ser leído como un caso de estudio cultural, un reflejo de cómo funcionan las industrias mediáticas cuando tienen en la mira a una pareja con proyección internacional. El interés europeo cuando los tabloides olieron sangre. La segunda ola vino de Europa. Primero fue The Daily Mail, que siempre tiene un olfato afinado para escándalos de celebridades. El medio británico recogió la historia y la envolvió en ese tono sensacionalista que lo caracteriza. El romance de los cantantes mexicanos se convierte en un misterio de inconsistencias, declaraciones contradictorias y hasta sospechas de manipulación mediática. La nota del Daily Mail no solo tradujo lo que ya se comentaba en México, lo adornó con imágenes grandes, titulares dramáticos y un énfasis en la magia con la que desaparecían entrevistas incómodas. Poco después, medios italianos como La Repubblica y Corriere della Sera comenzaron a mencionarlo en secciones de cultura, no como noticia principal, sino como una curiosidad. ¿Cómo es posible que un país entero estuviera en vilo por una pareja, al grado de sospechar que había manos invisibles acomodando versiones? Incluso en España, El País le dedicó una columna de opinión en su sección de cultura pop. El texto sugería que este caso mostraba el choque entre el conservadurismo de una dinastía musical como los Aguilar y la rebeldía de un artista tatuado y marcado por el regional mexicano como Nodal. Era, en palabras del columnista, una novela latinoamericana en tiempo real, con tintes de reality show global. La narrativa cambió del romance al caso mediático. Este eco internacional trajo una consecuencia inesperada. El foco dejó de estar en si Nodal y Ángela se amaban o no, y pasó a centrarse en cómo se estaba manipulando la narrativa alrededor de ellos. Los mismos medios internacionales que retomaban la noticia enfatizaban que las fechas no cuadraban entre las versiones de Nodal y Ángela. La entrevista clave desapareció sin explicación. Programas como Sale el Sol habían alimentado la polémica con segmentos que parecían sacados de una autopsia emocional. En pocas palabras, dejaron de importar tanto los sentimientos de los protagonistas y lo que empezó a interesar fue la maquinaria mediática detrás del relato. ¿Quién decidía qué se mostraba y qué no? ¿Por qué ciertas declaraciones duraban horas al aire y luego se esfumaban de todas las plataformas? Ese cambio de narrativa hizo que incluso analistas de comunicación y sociología mediática se involucraran en el debate. Lo que en un principio era una historia de amor complicada, se estaba convirtiendo en un caso de estudio sobre el control de la información en la era digital. Comparaciones peligrosas de Shakira a Meghan Markle. Otro detalle que amplificó el eco internacional fueron las comparaciones inevitables. En redes y luego en medios empezaron a aparecer paralelismos entre este caso y otros que habían sacudido la opinión pública mundial. Algunos lo comparaban con Shakira y Piqué, señalando cómo los tiempos de las rupturas, los discos y las campañas mediáticas parecían perfectamente calculados. Otros lo vinculaban con el caso de Meghan Markle y el príncipe Harry, como un choque entre una familia tradicional con poder mediático, los Aguilar, salvando las distancias, y un artista outsider que rompía con protocolos, Nodal.
Estas comparaciones, aunque forzadas en algunos puntos, lograron un efecto clave, hicieron que el caso ya no pareciera un asunto exclusivo de México, sino parte de un fenómeno global de celebridades enfrentándose a poderes mediáticos y familiares. El eco en Latinoamérica, un espejo incómodo. El eco internacional también regresó como un espejo hacia otros países latinoamericanos. En Argentina, en Colombia, en Chile, medios locales empezaron a preguntarse qué tan distintas son nuestras propias industrias del espectáculo. En programas de farándula argentinos, se decía que la situación recordaba los viejos enfrentamientos entre familias musicales de tango y rock. En Colombia, algunos medios la comparaban con las polémicas de los artistas de vallenato y reggaetón. El efecto fue inmediato. El caso Nodal Ángela se transformó en un punto de referencia continental para hablar del poder que tienen los medios, los sellos discográficos y hasta las familias influyentes para controlar la narrativa de una relación. El papel de las redes, amplificador sin fronteras. Por supuesto, nada de esto hubiera sido posible sin el factor más poderoso. Las redes sociales, TikTok, Twitter y YouTube fueron la catapulta que convirtió un chisme local en un fenómeno global. Cada nuevo clip de Nodal hablando, cada declaración rescatada de Ángela, cada debate en Sale el Sol, era inmediatamente subtitulado, compartido y reinterpretado en otros países. El algoritmo hacía el resto. Alguien en Madrid o en Buenos Aires podía terminar en cuestión de minutos viendo la cronología de un escándalo mexicano como si estuviera siguiendo un thriller internacional. Esa democratización de la polémica también trajo un ingrediente adicional, la pérdida de control. Mientras en México podían intentar borrar entrevistas o acomodar declaraciones, en otros países ya circulaban las copias, las capturas, los análisis. Era imposible contener la ola una vez que se internacionalizó. El giro más polémico, un caso de estudio en universidades, lo más sorprendente vino cuando algunos académicos empezaron a interesarse en el fenómeno. Universidades de comunicación y sociología en Estados Unidos y España usaron el caso como ejemplo en clases sobre posverdad mediática. El argumento era simple. Cuando una historia se convierte en espectáculo, ¿dónde queda la verdad? ¿Qué pesa más, lo que dicen los protagonistas o lo que deciden los medios dejar visible? Este matiz académico terminó de consagrar lo que parecía imposible meses antes. El romance de Nodal y Ángela ya no era solo un tema de farándula, sino un objeto de análisis cultural e internacional. Cuando el ruido mediático comenzó a cruzar fronteras, algo se quebró en la dinámica que tanto Nodal como Ángela habían logrado construir en torno a sus carreras. Ya no se trataba solo de los titulares de espectáculos en México o los programas de farándula que viven del escándalo diario. El eco había alcanzado medios en Estados Unidos, América Latina e incluso España, donde la prensa del corazón se deleita con este tipo de narrativas. Lo curioso fue que al internacionalizarse la polémica, el tema dejó de ser un simple chisme para convertirse en una sombra que afectó contratos, presentaciones y patrocinios. Porque aunque muchos fans suelen pensar que los artistas viven aislados de las repercusiones de su vida personal, la industria de la música funciona como un engranaje delicado donde cada detalle importa. Y en ese engranaje, lo que parecía un juego de narrativas mediáticas empezó a costarles muy caro. El efecto dominó en la agenda de Nodal Cristian Nodal, que venía de consolidarse como uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, con contratos millonarios en giras y presentaciones en Estados Unidos. Notó primero que nada cómo la agenda de shows comenzó a tambalearse. En ciudades clave como Los Ángeles, Houston o Chicago, donde la comunidad mexicana lo sigue masivamente, el escándalo empezó a dividir a los promotores. Algunos consideraban que pese a todo, Nodal seguía siendo garantía de taquilla, pero otros, más conservadores, temían que la narrativa sobre su vida privada desviara por completo la atención del espectáculo. Y ahí está el detalle: cuando los promotores no están seguros de si el público va a responder, prefieren cancelar antes que arriesgar pérdidas. Así fue como se filtró que 2 presentaciones previstas en California se suspendieron por motivos logísticos. La explicación oficial parecía tibia, pero en el fondo se relacionaba directamente con la tormenta mediática. Los patrocinadores en alerta roja. Más fuerte aún fue el golpe en el terreno de los patrocinios. En la industria musical
musical actual no basta con llenar arenas. Los contratos con marcas internacionales representan una parte enorme de los ingresos de un artista. Nodal, que había empezado a coquetear con colaboraciones de moda, bebidas y hasta relojes de lujo, de pronto vio cómo esos tratos entraban en pausa administrativa. No lo cancelaban del todo, pero quedaban en revisión, una fórmula diplomática que en realidad significa esperemos a ver si esta tormenta baja. Para una marca global, asociarse con un artista implica también asociarse con su narrativa pública. Y cuando esa narrativa se tiñe de polémica, aunque no haya pruebas de nada grave, el riesgo reputacional pesa demasiado. El golpe, sin embargo, no fue únicamente financiero, también afectó su imagen aspiracional. Nodal venía proyectándose como un ídolo joven, exitoso y rebelde en la medida justa, pero ahora, en los tabloides internacionales, el relato dominante lo mostraba como alguien envuelto en contradicciones, enredos sentimentales y polémicas casi imposibles de explicar. Ángela Aguilar, la princesa ranchera, en el ojo del huracán. El caso de Ángela Aguilar fue todavía más delicado. Su carrera había estado cuidadosamente construida alrededor de una imagen impecable, heredera de la dinastía Aguilar, disciplinada, joven, respetuosa de las tradiciones, pero al mismo tiempo con un aire fresco que conectaba con la nueva generación. Esa narrativa de pureza, familia y orgullo cultural fue la que se tambaleó de manera brutal cuando los rumores sobre su relación con Nodal y las inconsistencias mediáticas estallaron. Porque para bien o para mal, el público y la prensa internacional no analizaban solo su música, analizaban si esa imagen perfecta se sostenía en medio de tanto escándalo. En entrevistas anteriores, Ángela había sido vendida al mercado estadounidense como la princesa del regional mexicano, casi un producto exportable que buscaba abrir puertas en escenarios como los Grammy Latinos o festivales de alto calibre. De pronto, en Europa y América del Norte, los titulares dejaron de hablar de su talento vocal para centrarse en los misterios de su vida privada. El precio de la exposición mediática, una de las lecciones más claras que dejó este episodio, fue que en la era digital no existe frontera entre lo artístico y lo personal. Una historia puede arrancar como chisme local y en cuestión de días desbordar hacia los medios internacionales, afectando contratos y proyecciones de carrera. Lo paradójico es que ni Nodal ni Ángela parecían haber calculado hasta dónde podía escalar la situación, porque mientras en México ciertos programas de espectáculos amplificaban la polémica casi como un juego, en el extranjero la percepción fue distinta. Ahí no se veía como entretenimiento ligero, sino como un reflejo de inestabilidad alrededor de los artistas. Y esa percepción sí afecta, porque para cerrar un contrato de festival en España o para asegurar una colaboración con una marca en Miami, lo que importa no es solo el talento del cantante, sino la confianza que proyecta su imagen pública. Comparaciones inevitables. Otro factor que jugó en contra fue la inevitable comparación con otros artistas internacionales que habían pasado por situaciones similares. Los medios extranjeros no dudaron en poner el caso de Nodal y Ángela junto a historias de celebridades globales, desde rupturas mediáticas hasta disputas familiares que afectaron carreras enteras. En ese sentido, la narrativa dejó de estar bajo control. Ya no se trataba solo de la pareja que hace ruido en la música mexicana, sino de un caso más en la lista de cómo los escándalos sentimentales pueden hundir o catapultar a una estrella. Lo triste fue que en vez de aprovechar esa exposición global para afianzar sus proyectos, la sensación dominante era de desgaste. Como si en lugar de crecer hacia mercados nuevos, ambos se hubieran quedado atrapados en justificar y aclarar. La respuesta del público, curiosamente, el público internacional, tuvo reacciones mixtas. En redes sociales, muchos fans de Nodal en Estados Unidos salieron a defenderlo, minimizando los rumores y destacando su música por encima de cualquier escándalo. Mientras tanto, seguidores de Ángela dividían opiniones, algunos se mantenían firmes en apoyarla, recordando su juventud y talento, otros en cambio cuestionaban la coherencia de la imagen que había proyectado hasta entonces. En ambos casos, lo que quedó claro es que el debate se globalizó.
Ya no era una polémica mexicana, sino un tema que opinaban comunidades latinas en Nueva York, periodistas de farándula en Miami y hasta revistas del corazón en Madrid. Y cuando el público internacional discute, el mercado se resiente, los empresarios lo saben y ajustan sus decisiones en consecuencia. Un freno en la proyección global, el resultado fue evidente, tanto Nodal como Ángela perdieron impulso en su internacionalización. Lo que pudo ser un año clave para expandirse a mercados nuevos, se convirtió en un año de contención, de gestionar daños, de apagar fuegos mediáticos en lugar de abrir puertas. Los rumores sobre giras europeas quedaron en suspenso. Las conversaciones con sellos discográficos para colaboraciones internacionales se enfriaron. Y, lo más grave, la atención mediática global quedó anclada más en el escándalo que en su música. Una paradoja de la fama. Al final, lo que este capítulo demostró es la paradoja inevitable de la fama en el siglo XXI. Cuanto más creces, más frágil se vuelve tu imagen. Un error, una contradicción o incluso una narrativa mal gestionada puede hacer que lo que construiste en años se tambalee en semanas. Nodal y Ángela no fueron los primeros ni serán los últimos en experimentarlo, pero su caso es un ejemplo perfecto de cómo una historia local puede transformarse en una bola de nieve internacional, arrastrando consigo contratos, proyecciones y sueños globales.